Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan y que nos siguen en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Adonai Yeshua Mashiach, y es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach. Esta noche vamos a continuar compartiendo con ustedes el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del Reino, y estamos meditando en la carta que el apóstol Pablo escribía a la iglesia, a los Corintios. Recordando que Pablo, preocupado por lo que estaba sucediendo con Corinto, con lo que había escuchado acerca de los de Cloé, él decide escribir una carta para enderezar la iglesia, para hacerles volverse todos al Señor Jesucristo y para que se apartaran de algunos pecados que se estaban cometiendo en la iglesia. Y ayer empezamos a meditar, allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, y hablamos de quienes no heredarán el reino de los cielos. Y ayer hablamos que la palabra del Señor dice aquí: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ayer hablamos de los primeros tres pecados o listas de vicios que encontramos en la palabra del Señor. Primeramente hablamos de que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y cuando hablamos de los injustos, quiere decir que absolutamente nadie tiene derecho a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos injustos, actuamos con injusticia, por regla general, pero hemos visto que la palabra del Señor también nos dice que nosotros somos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Pero además de esto encontramos que hay ciertos pecados que el apóstol Pablo nos muestra que nosotros si cometemos esta serie de pecados no podemos heredar el reino de los cielos. Y ayer hablamos de los tres primeros pecados o tres primeros vicios que el apóstol Pablo está aquí señalando en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, y vimos que los fornicarios, decíamos que la fornicación no tiene nada que ver con adulterio. El adulterio es una cosa y la fornicación es otra. Decimos que la fornicación es el pecado de la relación conyugal, el casarse o el tener relaciones sexuales con parientes muy cercanos a nosotros. Eso es fornicación, y esa es la única causal que el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, nos da de divorcio. Por ningún otro motivo el hombre debe divorciarse de su mujer, ni la mujer de su marido, al no ser por causa de fornicación. O sea, por estar casados con parientes muy cercanos, como lo que sucedía con este hombre de la iglesia en Corinto, que estaba viviendo con la esposa de su padre. Era su madrastra y por lo tanto era la desnudez de su padre, y eso es pecado.
Por lo tanto, la única causal de divorcio que el Señor da es la fornicación. Ni tan siquiera el adulterio el Señor lo da como causal. Entonces hablamos que desde la fornicación, que los fornicarios no heredarán el reino de Dios, ni los idólatras, hablamos de lo que era la idolatría, ni tampoco los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. También hablamos lo que es el adulterio, es tener relaciones sexuales con otra persona de una manera consexual, o sea, que lo han aceptado los dos, eso es adulterio. Y el Señor también lo condena. También hablamos que el adulterio no solamente tiene que ver con la relación física sexual que un hombre o una mujer tenga con otra persona, sino que tan solo con mirar a otra persona del sexo opuesto para codiciarla, para desearla, ya uno ha adulterado con esa persona en su corazón. Por lo tanto, no es necesario tener relaciones físicas para ser un adúltero. Por lo tanto, nosotros como creyentes en Yahshua Mashiach, en nuestro Señor Jesucristo, debemos evitar tan siquiera mirar a otra persona del sexo opuesto para codiciarla, porque ya estamos cometiendo adulterio. Hoy vamos a seguir hablando acerca de los otros 6 pecados o otros 6 vicios que el apóstol Pablo está señalando aquí en la carta. Sigue diciendo aquí en el versículo 9, dice, dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Esta palabra, los afeminados y los que se echan con varones, lo he tomado yo en este caso como un solo pecado. Los afeminados o los que se echan con varones. Para poder tener una idea de lo que es un afeminado y lo que se echa con varones, vamos a mirar lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua acerca de lo que es un afeminado. Dice el Real Diccionario de la Lengua Española de la siguiente manera: afeminado, dicho de un hombre que en su persona, modo de hablar, acciones o adornos se parece a las mujeres. Dicho de un hombre homosexual. Esto es un afeminado. Pero el homosexual no solamente necesita ser afeminado para ser homosexual. Un homosexual, según el Real Diccionario de la Lengua Española, es dicho de una persona inclinada sexualmente hacia individuos de su mismo sexo. Entonces encontramos que los afeminados y los que se echan con varones son un solo grupo, que son el grupo de los homosexuales. Sea llámese homosexual o llámese lesbianismo, el homosexualismo es el deseo, el mirar a otra persona del mismo sexo, sentir inclinación. Ahora bien, hoy por hoy estamos viviendo una sociedad mundial. Esto no es local, esto no es una nación, no, mundial, una sociedad mundial donde se está enseñando acerca de la ideología de género. La ideología de género. La ideología de género nos hace ver es que una persona puede darse cuenta que está en un cuerpo equivocado. Por ejemplo, una mujer de repente siente que ella dice es que yo siento que estoy en el cuerpo equivocado, yo estoy en el cuerpo de mujer, pero yo soy un hombre en potencia. O un hombre decir que está en el cuerpo equivocado y que es una mujer en potencia. Si lo vemos de esa manera, bueno, que dicen, no, mira, lo que pasa es que esta persona es una persona en un cuerpo equivocado. Entonces, un afeminado, de acuerdo
a la nueva visión global, reglamentación de la ONU, es que esa persona está en un cuerpo equivocado. Pero la pregunta que yo ahora me hago es, si esta persona está en un cuerpo equivocado, que es un hombre que se siente mujer, ¿en qué cuerpo está el hombre que mira a otro hombre como si fuera una mujer? Entonces ya no está en un cuerpo equivocado, sino está en un cuerpo depravado. Es una persona que se ha torcido, tanto el afeminado como el homosexual han desviado el rumbo, han desviado el objetivo con el cual Dios los creó. Y muchas personas acontece eso por ciertas cosas que sucedieron en su infancia o porque se dan muchas cosas para que esta persona tome esta actitud. Pero el Señor claramente está diciendo, mire, aquellas personas que son afeminados, que se creen mujeres, ya por cuanto van en contra de la naturaleza que Dios les dio, ya por ende están alejados de Dios. ¿Por qué? Porque no están tomando el sexo de la forma que Dios lo creó. ¿Para qué Dios creó el sexo? ¿Cuál es la función del sexo? La función del sexo nosotros sabemos que es la procreación. Es la única razón por la cual creó el sexo, que produce placer definitivamente. Tiene que producirlo porque si no, entonces dejaría de ser atractivo y el hombre no buscaría reproducirse. Por lo tanto, el sexo, tanto en el ser humano como en los animales, Dios lo creó con el único propósito de la procreación. Ese es el propósito principal del sexo. Pero nosotros como seres humanos inclinados de continuo a hacer solamente lo malo, hemos pervertido, hemos volteado la visión de Dios, porque ese es el trabajo de Satanás. Permíteme decirte que el trabajo de Satanás es el adversario de Dios, es destruir todo lo que Dios creó, es tergiversar todo lo que Dios hizo. Y ese es el trabajo que Satanás claramente está haciendo. Por lo tanto, el apóstol Pablo es claro, le está diciendo a la iglesia de Corinto, le dice, mire iglesia, no se equivoquen, los afeminados. Es que eso del homosexualismo no es nuevo. El homosexualismo viene de tiempos inmemorables, desde la antigüedad. El diablo ha venido trastornando las mentes desde el mismo momento en que el ser humano cayó. El trabajo de Satanás es trastornar la mente, es trastornar el alma, es hacerles ver las cosas de una manera diferente, distorsionar el propósito de Dios. Ahora bien, estamos diciendo, Pablo le dice a la iglesia, no se equivoquen. Ustedes no pueden hacer las cosas que van en contravía de la voluntad de Dios. Los únicos que podrán entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, serán aquellos que hagan la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. Si yo no tengo la palabra de Dios morando en mi vida, si Cristo no está morando en mi vida, Yahshua Mashiach no está morando en mi vida, si el Espíritu Santo no está en mi vida, yo no puedo tener comunión con Elohim, no puedo tener comunión con Dios por cuanto soy un extranjero y advenedizo en el reino de los cielos. No hay entrada para mí.
Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, es claro cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Entonces, encontramos que la palabra del Señor nos dice que los afeminados y los que se echan con varones, ¿qué es lo que está diciendo? Los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. El libro de Guayicrá o Levítico capítulo 18, versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos a tener relaciones con personas del mismo sexo, sea hombre con hombre o mujer con mujer, ya estamos cometiendo abominación para con el Señor. El Señor lo reprueba y el Señor no lo acepta. No importa que la iglesia actual esté dispuesta a aceptarlo. Hoy por hoy hay iglesias como la iglesia anglicana que aceptan el homosexualismo. Ya tienen ministros homosexuales, tanto homosexuales como lesbianas, iglesias cristianas donde hay pastores que son homosexuales, que inclusive se han cambiado de sexo de tal manera que ya hoy el que era pastor hace unos años, hoy es la pastora de la iglesia. Y de igual manera como la iglesia, la parte tradicional de la iglesia presbiteriana ya ha aceptado el homosexualismo como una práctica común en la iglesia. De tal manera que la iglesia presbiteriana ya cambió sus estatutos el concepto de matrimonio. Los estatutos de la iglesia presbiteriana ya no dicen matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, sino es la unión entre dos personas. Ese es el concepto que tiene la iglesia ahorita, tanto sobre todo la presbiteriana, de tal manera que algunos presbiterianos han tenido que apartarse de esta iglesia y formar una nueva iglesia presbiteriana reformada, porque no están de acuerdo con este estatuto. Así la iglesia actual acepte el homosexualismo como una práctica, y cuando hablamos de homosexualismo estamos hablando de la relación de hombre con hombre y mujer con mujer, aunque la iglesia lo acepte como una práctica normal, la Biblia la condena, y si la Biblia la condena, aunque la iglesia la acepte, no tiene entrada al reino de Dios, según 1 Corintios capítulo 9, versículo 6. Entonces encontramos que el cuarto pecado, el cuarto pecado que da aquí en esta lista Pablo es sobre los afeminados y los que se echan con varones que no entrarán al reino de los cielos. Es el pecado del homosexualismo. Otro pecado que encontramos entonces en esta lista de vicios que nos da Pablo en su primera carta a los Corintios es que los ladrones, escucha esto, ni los ladrones, está diciendo, los ladrones no entrarán al reino de Dios. ¿Qué es un ladrón? Un ladrón es una persona que hurta o roba, así es sencillo, hurta o roba. Entonces el apóstol Pablo dice, mire, los ladrones no van a entrar al reino de los cielos, no se equivoquen, no dice, no erréis, no se equivoquen. Dice el libro de Isaías capítulo 10 versículo 1-3, Isaías dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos. Eso es robo, quitarle el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar
a las viudas y robar a los huérfanos, quitarles sus pertenencias. Hay de aquellos que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Qué haréis? Dice Isaías. ¿Qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? El ladrón, mi amado hermano, el ladrón, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es aquella persona que no solamente está despojando a las personas de sus pertenencias. Ese es un ladrón, pero también hay ladrones que despojan a los pobres de su derecho, del derecho a vivir, del derecho a justificarse o a defenderse. Aquellos que dictan leyes injustas y prescriben tiranía son ladrones. Son aquellos que están robándole a aquella persona sus derechos y a los afligidos, dicen, y el juicio, y luego dice para despojar a la vida y robar a los huérfanos. Hay de aquellas personas que aprovechan de su, ¿cómo lo llamaríamos? De su agilidad, de su pensamiento para despojar a otros. Sea ladrones, mi amado hermano, mi amada amiga, ya sean ladrones callejeros, ladrones de oficio o ladrones de cuello blanco, cualquier tipo de ladrón, cualquier tipo de persona que despoja a otra persona de sus pertenencias, de sus derechos, que los aflige, esas personas no tienen herencia en el reino de Dios, están excluidos. No solamente por injustos, porque injustos somos todos, sino por cuanto no están actuando de acuerdo al derecho, a una actitud conforme a la voluntad de Dios. Entonces encontramos que los ladrones no van a heredar el reino de los cielos. Y Pablo dice en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 28, de la siguiente manera: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muchos de nosotros, o muchos de personas que han llegado a los pies del Señor, a los pies de Cristo, de Hamashiach, eran personas que robaban, eran ladrones, eran despojadores del derecho y de la justicia, eran despojadores de la viuda y del huérfano, despojadores del pobre, eran aquellas personas que robaban y un día tuvieron un encuentro personal con Hamashiach, un encuentro personal con Cristo y decidieron renunciar a su vieja naturaleza. Eso lo vamos a ir viendo más adelante qué va a pasar. Pero de momento, aquellas personas que están robando a otros de una manera u otra, estamos diciendo ladrones callejeros, ladrones que ya lo hacen por oficio o ladrones de cuello blanco. Yo puedo robar vestido de corbata y puedo robar a una persona, despojarle de sus bienes de una forma muy carismática, muy elegante, y dejar a las personas sin un peso, ofreciéndoles quizás que van a tener una mayor ganancia con lo que me van a dar. Ahora bien, entonces encontramos que este es el tipo de pecado, la lista de vicios que Pablo está dando. Está dando una lista de 9 vicios. Ya vimos que ni los fornicarios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, que son los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros. Esto es interesante, dice, ni los ávaros. ¿Qué es un ávaro? Un ávaro es aquel que tiene un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Eso es un avaro.
Una persona que tiene un afán desmedido, que no mide las consecuencias. Su mirada está solamente puesta en el dinero. Su mirada está solamente puesta en la riqueza. Su mirada está solamente puesta en recolectar y guardar la mayor cantidad de riquezas. Su mirada está puesta en el dinero de tal manera que hace del dinero un Dios. El apóstol Pablo es claro cuando dice que no seáis ávaros, lo cual es idolatría. Una persona que desmedidamente está poniendo su mirada solamente en las riquezas, en tener más, en adquirir más, en conseguir más, esa persona es un avaro. El apóstol Pablo nos dice: contentaos con lo que tenéis. No quiere decir que tú no tengas. No quiere decir que tú no adquieras posiciones. No quiere decir que tú no tengas riquezas. Puedes tener riquezas, puedes tener posiciones, puedes adquirir cosas, pero cuidado cuando tu mirada está puesta en las riquezas, cuando tu mirada está puesta en los bienes que estás adquiriendo. Por eso Pablo dice: a los ricos de este mundo manda que sean ricos en buenas obras, que compartan con los que tienen necesidad, que den de lo que tienen para los pobres, y no que se enriquezcan desmedidamente de tal manera que lleguen a estar por encima de los demás. Entonces, y poner su mirada en las riquezas. El Señor Jesús es claro cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Tenemos que tener cuidado con la avaricia. Tenemos que tener cuidado donde estamos poniendo nuestros ojos. El Señor dice allí en el libro de Tehilim, no, libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 35 al 37, de la siguiente manera: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. El salmista aquí le está pidiendo al Señor que lo guíe por la senda de sus mandamientos, para que, porque en ellos tiene su voluntad, y que incline su corazón a los testimonios, a la palabra de Dios, y no a la avaricia, a la palabra de Elohim, a la palabra del Dios vivo y verdadero. Sigue diciendo la palabra del Señor allí en la segunda carta del que escribe el apóstol Cefas, Pedro, allí en el capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: pero hubo y hay también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, escucha esto, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia. Escucha esto: personas que dicen que son ministros del evangelio, personas que dicen que son apóstoles, que son profetas, que son enviados, como quieran llamarse, pastores, predicadores, evangelistas, como quieran llamarse, muchos de ellos que dicen y por avaricia, son una gente avariciosa que están haciendo mercancía de la iglesia. Dice: por avaricia harán mercancía de vosotros. ¿Cómo? Con palabras fingidas, inventadas por ellos, palabras que ellos dicen que Dios les dio y Dios no les habló. Y dice Pedro ahí en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 3, dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Cuidado con la avaricia, mi amado hermano.
Cuidado con poner nuestros ojos en las cosas de este mundo. Cuidado con hacer mercancía con la iglesia. Cuidado con mirar a las ovejas como si fueran mercancías que le pertenecen. Mucho cuidado con la avaricia. El otro, aquí estamos viendo, ya vamos llegando al final. En el versículo dice, no, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Ojo, ni los borrachos. El borracho es la persona que se embriaga. La borrachera es una perturbación pasajera producida por la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas. Eso es la borrachera, una perturbación pasajera. Es una perturbación pasajera. El Señor nos dice, mire, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. O sea que si usted en algún momento se ha sentido borracho, ya sea física o espiritualmente, le aconsejo que le pida perdón al Señor, porque el Señor dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Ninguna persona, por más que diga que es una borrachera espiritual, no, porque la borrachera es una perturbación. Y cuando Dios a ti se manifiesta en su espíritu, en su gloria, Él lo que te da a ti es lucidez, te da sobriedad, te hace hablar las cosas conforme a la palabra de Dios. Recuerda, cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, descendió sobre la iglesia en el día de Shavuot, en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende, las personas que estaban reunidas en el aposento alto, que eran un número de 120, empezaron a hablar en lenguas. ¿En qué tipo de lenguas? Idiomas, lenguas entendibles, lenguas que se hablaban sobre la faz de la tierra, de tal manera que personas que venían de otros lugares a la ciudad de Jerusalén podían entender. Medos, persas, desde Capadocia, entendían lo que ellos decían porque les estaban hablando la palabra de Dios. Y los burladores, escucha esto, los burladores, no los creyentes, cuando vieron que ellos estaban hablando la palabra de Dios, dijeron, están borrachos. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué dice Cefas? Dice, amados hermanos, estos no están borrachos, sino que es el cumplimiento de la profecía del Señor dada por medio del profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaría de su espíritu. Eso era una manifestación del Espíritu Santo. Personas que hablaban en lenguajes entendibles a personas que no entendían hebreo ni griego. O que si entendían griego está bien, pero estaba el Señor manifestando su gloria a través del poder del Espíritu Santo. Aquí no había borrachera y Pedro fue claro al decirle a la multitud que se había congregado, ellos no están borrachos. No hay borrachera, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Porque la borrachera es una perturbación pasajera producida por la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas. Proverbios capítulo 20, versículo 1, dice el proverbista Salomón, dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Y más adelante, en el capítulo 23, versículo 19 y 21 y 29 y 30, dice de la siguiente manera, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con bebedores de vino, ni con comedores de carne, porque el bebedor y el comedorón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, en la bebida alcohólica, para los que van buscando la mistura. Los borrachos, mi amado hermano,
no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, no ebrios, sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, que ya nos ha amanecido el día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. De tal manera que la palabra del Señor nos llama a no dormir, a no desmayar en el camino del Señor, y a ser sobrios. ¿Por qué? Porque los que se embriagan de noche se embriagan. Los que duermen de noche duermen, pero nosotros somos del día. Ni dormimos, ni nos embriagamos. ¿Cuál es la razón por la cual predicamos el mensaje del Evangelio? Porque queremos que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. No por nosotros, sino porque el Señor Jesús no quiere que ninguno perezca. Entonces, mi amado hermano, dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, y también dice que ni los maldicientes. ¿Qué es un maldiciente? Maldiciente es el que desacredita o difama, habla con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo. Eso es un maldiciente. Un maldiciente es una persona que desacredita o difama. Una persona, cuando tú maldices, una maldiciente es cuando tú hablas mal de Dios. Cuando tú estás hablando mal de Dios, estás maldiciendo. Mucha gente cree que decir palabras obscenas, vulgares, es maldecir. No, es una palabra vulgar, es una palabra ofensiva, es una palabra, pero que en cierta forma sí denigra a la otra persona, de acuerdo a cómo la estés hablando. Pero hablar contra el Señor, ya sean palabras de morbosidad o mordaces, unas palabras que ofenden al Señor, eso es maldecir. Hablar mordazmente contra tu prójimo, eso es maldecir. Hablar en contra de tu prójimo en perjuicio de él, eso es maldecir. Por lo tanto, el Señor dice: mire, los que maldicen no entrarán en el reino de Dios. El libro de Shemot, o libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 28, dice de la siguiente manera: no injuriarás a los jueces ni a Dios, ni maldicirás al príncipe de tu pueblo. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y luego el libro de Waycraft, o libro de Levítico, capítulo 19, verso 14, dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim, de tu Dios, yo, Yahweh. Y luego nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Yo no puedo, mi amado hermano, maldecir de ninguna manera. No puedo ni siquiera bendecir a Dios y maldecir a mi prójimo. Porque Santiago dice: tú no puedes bendecir a Dios y maldecir a tu prójimo, hecho a la imagen de Dios. No puede salir de una misma fuente agua dulce y salada. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar conforme a la voluntad de Elohim. Las palabras sazonadas con sal, palabras de bendición, palabras de aliento, palabras de verdad, palabras de cordura, palabras de sobriedad, palabras que vienen de la presencia de Dios a través de su santa palabra. Nada de lo que yo diga aquí, en este lugar, tú lo puedes aceptar como una doctrina si no está sustentado con la palabra de Dios. El texto con el contexto. Y por último, la última lista, el último pecado que Pablo da aquí
en su lista de vicios, dice que aquí que ni los estafadores. Curiosamente, la palabra estafador aparece en la Biblia una sola vez. Una sola vez la palabra estafador en la Biblia. Y es en la primera carta que el apóstol San Pablo escribe a los Corintios. Es curioso, solo una vez, pero con una vez el Señor tiene suficiente para decirte, si tú eres un estafador, estás por fuera. ¿Quién es un estafador? La estafa es un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Mira, un perjuicio patrimonial a alguien, hace provocarle un perjuicio mediante engaño y con ánimo de lucro. Lo engaña con ánimo de lucrarse a sí mismo. Estafar es pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños y con ánimo de no pagar. Cometer alguno de los delitos que se caracterizan por el lucro como fin y el engaño o abuso de la confianza como medio. Eso es estafar. Eso es lo que hace un estafador. Provoca un perjuicio patrimonial, roba. Cuando una persona viene a tu casa o cuando una persona tiene un negocio y tú dices, mire, ¿sabe qué? Yo quiero que usted me venda esto, aquello y lo otro, y usted está comprándole a esta persona ya con el pensamiento de no pagar, ya teniendo pensado no saldar la deuda que usted está adquiriendo. Eso se llama estafa. Ya decido comprar o decido que otra persona invierta su dinero en mi negocio ya con el firme propósito de no devolverle lo que ha invertido. Eso es una estafa. Y una persona que comete estafa, un estafador, está por fuera del reino de los cielos. Por lo tanto, estos vicios que aquí enumera el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, Pablo le estaba escribiendo a una iglesia donde habían habido toda esta clase de personas, fornicarios, idólatras, adúlteros, habían borrachos, personas que eran toda esa lista que está dando aquí Pablo, ¿cierto? Que eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Esto había habido en la iglesia de Corinto. Mucha gente que tenía esta práctica estaba en Corinto, habían entrado estaban en la iglesia de Corintio, y esas personas cometían todas estas fechorías. Eran personas que cometían toda esta clase de fechorías. Y entonces esas personas llegaron a los pies de Cristo, entregaron su vida a Mashiach, le cambiaron su vieja naturaleza, pero algunos siguieron con sus prácticas. O sea, simplemente aceptaron el cristianismo, escucharon el evangelio, pero no hubo conversión, no hubo arrepentimiento, no volvieron sus ojos hacia Dios, no cambiaron su vieja manera de vivir, sino simplemente se llamaron cristianos, pero no vivían como cristianos. Eran los del camino, pero no vivían como los del camino. Eran desde la secta de los nazarenos, pero no vivían como la secta de los nazarenos. Eran mesiánicos, pero no vivían como mesiánicos. Ellos tenían un nombre, pero seguían pecando. Y Pablo dice lo siguiente: mire, todas estas personas que están en la iglesia, que cometen esta serie de delitos, esta serie de pecados, como es la fornicación, la idolatría, el adulterio, el homosexualismo, el robo, la avaricia, la borrachera, la maldicencia, y los estafadores no heredarán el reino de los cielos. Pero hay una promesa preciosa.
aquí mismo que Pablo, con esto yo quiero acabar, con lo que Pablo termina diciéndole a ellos. Dice, y esto, versículo 11 de 1 Corintios 6, dice, y esto erais algunos. Erais. Cuando dice erais, es pasado. Ustedes lo eran, pero le entregaron su vida al Señor. Y el Señor ha cambiado sus corazones. El Señor ha cambiado sus vidas. Y ustedes ahora son nuevas criaturas. Esto de algunos de ustedes, mas ya han sido lavados. Ya hemos sido lavados por la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. La Biblia dice, el apóstol Juan dice, y quito estas cosas, os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Yahshua HaMashiach, y la sangre de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, nos limpia de todo pecado. Y luego entonces dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados, separados por Dios y para Dios. Y luego dice, y ya habéis sido justificados. ¿Te acuerdas que decía que los injustos no eran el reino de los cielos? Ahora hemos sido justificados. Hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Adonai Yahshua HaMashiach. Y por el Espíritu de nuestro Dios, por el Ruach HaKadosh. Ya el Señor nos justificó en el nombre, en la presencia de Jesús y por el Espíritu de Dios. Él nos justificó y ahora cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, si es que ya has entregado tu vida al Señor, si es que has cambiado tu vieja naturaleza, si es que estás viviendo en novedad de vida, cuando vayas a la presencia del Señor, entonces cuando el Señor te diga, párate en la balanza, no te vas a parar tú. Porque si tú te paras en la balanza, vas a ser hallado falto. Se parará aquel que pagó el precio por ti. Allí está la Hamashiach. Allí está el abogado que tenemos para con el Padre. Él se parará en la balanza por ti y Él dará el peso exacto por ti. Y por causa de nuestro Señor Jesucristo, por causa de Adonai Yahshua Mashiach, entonces tú tendrás entrada al reino de los cielos, al reino de Dios. Y entonces el Señor te dirá, bien, buen siervo y fiel. Y cuando digo siervo se trata del hombre y la mujer. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La pregunta es, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es, ¿tú estás en medio entre los que están en esta lista? ¿Estás en la lista quizás de los fornicarios, de los idólatras, de los adúlteros, de los homosexuales, sea homosexualismo, lesbianismo, de los ladrones, de los ávaros, de los borrachos, de los maldicientes, de los estafadores? ¿Te encuentras en esta lista? Si estás en esta lista, tú no tienes entrada. Pero si quieres entrar y quieres salirte de esta lista, solo necesitas hacer algo muy pequeño. No requiere esfuerzo, solamente requiere una entrega del corazón. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres tú entrar en el reino de los cielos? Lo único que tienes que hacer es renunciar a esta lista. Pedirle al Señor Jesús que entre en tu corazón y cambie tu vida. Si tú lo haces con fe, creyendo, el Señor entrará en tu corazón, cambiará tu vida y te dará entrada al reino de los cielos. Él dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor en esta noche, esto no es cuestión de religión. Esto no es cuestión de cambiar de religión. Es cuestión de cambiar de vida. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? No importa, quizás tú digas, es que yo no puedo. No, esto no es cuestión de fuerza o voluntad. Es cuestión de dejarle al Señor.
Entrégale tu vida al Señor en esta noche. Dile, Señor Jesús, yo quiero que entre en mi corazón. Haz una oración de fe como la que te voy a proponer en esta noche. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que cambies mi corazón, que entres en mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me perdones, que limpies mis pecados, que laves mis rebeliones y que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy posesión única y exclusiva tuya. Gracias, Señor, por hacerme una nueva criatura. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ya sea en este momento o en tiempos anteriores, ten la confianza que el Señor está en tu corazón y que Él te ha hecho una nueva criatura. Lo único que me queda por recomendarte es, número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias. Habla con Él diariamente. Saca un tiempo para hablar con Dios. Número 2, si no tienes una Biblia, te invito a que consigas una Biblia en las librerías cristianas más cerca a tu casa o en las sociedades bíblicas de tu ciudad. Empieza a escudriñar la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, en los Evangelios. Empieza a leer uno de los Evangelios y pídele al Señor que ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo para que tú puedas tener entendimiento de la palabra de Dios. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no sabes de una iglesia en tu ciudad y quieres saber de una iglesia cerca a ti, escríbeme por un mensaje de texto, por un comentario y déjamelo saber. Y yo con mucho gusto, si está en mi alcance, buscaré una iglesia donde se predique el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a terminar. Vamos a orar. Vamos a orar por las personas que están enfermas. Si tú estás enfermo o sabes de una persona que está enferma y quieres orar por ella, yo te invito a que te unas conmigo. Oremos juntos. Oremos en el Espíritu Santo y pidámosle a Dios que sea sanando a estas personas o sea sanando tu vida. Vamos a orar también por liberación, por los matrimonios, por los niños de este mundo, por los niños de la iglesia, por las personas que están en necesidades económicas, por la iglesia y por Israel. ¿Quieres acompañarme? Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a creerle a su palabra. Él dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, que pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo quiero pedirte, decirte, si tú estás enfermo, créele al Señor, pon tu mano sobre la parte afectada que tú tienes y pídele al Señor en esta noche con fe que Él sea poniendo su mano sobre ti y sea sanando tu dolencia. O extiende tu mano y ora al Señor por aquella persona por la cual tú quieres que Dios le esté sanando. Vamos a orar, cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro,
Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos has permitido, Señor, en esta noche compartir el mensaje de tu palabra, el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, Señor Dios Todopoderoso, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, reconociendo, Señor, que no somos nada más, Señor, sino mortales, Señor, peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, queremos clamarte en esta noche. Tú que eres el creador del cielo y de la tierra, el creador del universo, de todas las cosas que vemos y las que no vemos, Señor. En esta noche, Padre, Señor, pedimos, te suplicamos, Señor, clamamos, Padre Santo, sé tú poniendo, Señor, en esta noche, en este momento, tu mano sanadora sobre aquellas personas, Señor, que están enfermas, por aquellas personas que están pidiendo oración. Señor, te pedimos por Alexia, Señor, allí, Señor, Dios mío, en la ciudad de Phoenix, Arizona. Te pedimos, Señor, pon tu mano. Señor, mira, Señor, Dios mío, que aquellos tumores que están afectando su vida. Señor, tú tienes poder, Señor, para desaparecerlos, Padre. Tú tienes poder para sanar. Tú tienes poder, Señor, Dios mío, para retirar toda dolencia, toda enfermedad en el cuerpo de ella. Señor, en el nombre de Jesús, presento delante de tu presencia a mi hermana Jenny, aquí en la ciudad de Toronto, Padre, que pongas tu mano sanadora. Cualquier, Señor, enfermedad que quiera tocarla, Señor, declaramos que no tiene ninguna autoridad sobre su cuerpo, por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú has dicho, Señor, que todo lo que pidiéremos, creyendo lo recibiremos, Padre. Mira, Señor, a nuestra hermana, Señor, por la cual nos piden la oración allá en El Salvador. Mira, Señor, a aquella hermana, Señor, también, Señor, que tiene, Señor, allí, Señor, en su cuerpo el cáncer, Señor, que está, Señor, afectando su vida. Tú tienes poder para sanar. Tú tienes poder, Señor, para liberar. Tú tienes poder, Dios mío. Mira a las personas, Señor, Dios mío, que a través del internet, Señor, están orando conmigo en este momento, Padre. Estamos orando juntos, Señor Dios mío, para que tú obres sanidad sobre esos cuerpos, Señor. Aquellas personas que tienen, Señor, enfermedades en el cerebro, enfermedades, Señor, en el corazón, enfermedades en los riñones, en los pulmones, en el estómago, en el hígado, en el páncreas, en los intestinos, Señor. Aquellas personas que tienen enfermedades en los huesos y en la piel. Te suplicamos, Rey de Reyes, sana ahora mismo, crea tejidos nuevos, crea órganos nuevos, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, por tu llaga, Señor, declaramos que hemos sido curados, Padre. Aleluya, Padre. Gracias, Señor, te damos también, Señor, por aquellas personas, Padre del cielo, la gloria, Señor, que están atormentadas por el espíritu del enemigo, Señor. Aquellas personas que tienen espíritu de depresión, espíritu de suicidio, mujeres embarazadas con espíritu de aborto, Señor, hombres y mujeres con espíritu de homosexualismo, Padre. Señor, aquellas personas que tienen espíritu de idolatría, hechicería y brujería, espíritu de avaricia, espíritu de robo, espíritu de mentira. Señor, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, da libertad al cautivo, Padre. Ahora mismo te lo suplicamos, Padre. Ahora mismo te clamamos, Señor. Obra poderosamente. Muestra cuánto amor hay en ti para con ellos, Señor, Dios mío. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús, y cuán importantes son ellos para ti, Padre. Señor, soberano Dios, mira a los niños, Señor, Dios mío. Mira a los niños, Padre Santo. Señor, los niños de tu iglesia, guárdalos, escóndelos, protégelos, Señor. Los niños del mundo, los niños abusados, los niños, Señor, Dios mío, violados, los niños desamparados, los niños huérfanos, los niños de la guerra, Padre. Señor, Dios mío, sana heridas. Señor, cubre, Señor. Sana, Señor, Dios mío, Padre Santo, heridas emocionales. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, Rey de Reyes, Señor de Señores. Mira los matrimonios, Padre, que se están rompiendo, Señor. Matrimonios cristianos, Señor, que están pensando en divorciarse. Únelos con lazos de amor que no se puedan romper, poderoso Dios. Que ellos puedan entender que lo que Dios unió no lo puede separar del hombre, Padre. Oh, soberano Dios, te clamamos por aquellas personas que están pasando necesidad económica. Bendícele, Señor, bendícele su alacena,
Señor, su arteza de amasar, su entrar y su salir, Padre Santo. Señor, el campo de su trabajo, provee fuentes, Señor, de trabajo para aquellos que la necesitan, Padre Santo. Señor, mira tu iglesia, Padre. Bendice tu iglesia. Señor, guarda tu iglesia, levántala, fortalécela. La iglesia, Señor, en los países islámicos, la iglesia en los países comunistas, la iglesia, Señor, en los países occidentales. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, Señor, obra poderosamente. Te ponemos delante de tu presencia, Israel. Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, bendice a Israel. Permite que ellos puedan conocer a Yahshua como el Mesías, Señor, para que el velo caiga, Señor, y haya salvación, Padre. Te pedimos por la eterna e indivisible capital de Israel. Te pedimos por Jerusalén. Bendícela, Señor, Dios mío. Guarda, Señor, Dios mío, a Jerusalén, Señor, y benditos sean los que aman, Señor, tus muros y los que aman la paz de Jerusalén. En el nombre poderoso de Jesús Nazareno, Señor y Salvador, Yahshua Mashiach, te damos gracias, Padre, toda Rababa Kadosh, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amados hermanos, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición muy grande para mí que podamos en esta noche compartir el mensaje de la palabra de Dios. Si tienes alguna inquietud, escríbeme. Vamos a hablar del Señor, vamos a traer cualquier inquietud que quede en tu corazón acerca de la palabra y a través de la palabra misma traeremos claridad y lucidez al mensaje del Evangelio. Por lo pronto será hasta mañana. Que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja. Gracias por estar con nosotros. Gracias por orar por este ministerio. Nosotros presentamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, de una manera gratuita. Y el interés de palabra viva y eficaz es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se edifique y las personas que no le conozcan sean salvas. Será hasta mañana. Si el Señor así lo permite, bendiciones para todos y gracias por acompañar.